difuso, con fondos difusos, o con el fondo más definido, perdón, con el borde más definido. Por ejemplo, si yo hago esto difuso, y me voy a poner un pincel un poco más grande, hasta acá, y voy a pintar. Ven cómo los bordes están difusos. Ahora, en vez de usar los difusos, voy a poner uno con el borde definido. Y me hace esto. Ahora, lo siguiente que tenemos, cuando empezamos a trabajar, también tenemos tipos de puntas, como si fuese punta de pincel, brochas, como un pincel biselado. Entonces eso nos va a dar distintos efectos. Si yo uso, por ejemplo, este pincel biselado, fíjense, al hacerlo biselado mantiene siempre un ángulo y entonces nos da ese efecto. Esto que es más tipo una brocha, ¿ven? Y eso lo dan, esto es más tipo, no sé, pincel, qué sé yo. Esto también incluso si ustedes usan tabletas gráficas, les registra la presión que hacen. Entonces si ustedes apretan más, ensancha más el trazo, y donde empiezan a soltar, afloja. Y después, más abajo, perdón, acá, tenemos las formas de los pinceles, que quizás no tienen nada que ver con esos que son como pinceles más tradicionales, pero podemos decir estos pinceles más para simular, por ejemplo, no sé, algo de manchas más como de aerosol. Si yo hago un clic solo, me hace esto. Ahora, si yo lo uso así como está y lo arrastro, fíjense lo que me hace, es como, eso lo arrastra, que no es nada muy real. Entonces, ahí lo que podemos hacer es aplicar lo que se llama dinámica de forma, que es, si no me equivoco, estoy acá, en pinceles. Si acá pongo dinámica de forma, yo acá le puedo empezar a modificar el ángulo, que vaya variando el ángulo. ¿Ven? Ahí lo que pasaba era que siempre es mismo ángulo. Entonces, si yo tenía un punto acá y un punto acá y arrastraba, me iba a hacer dos rayas. Ahora, lo que hago es que todo el tiempo me esté variando el ángulo. Puedo hacer que me varíe la redondez y el mínimo y el máximo. Entonces lo que hace es un poco cambiar los tamaños y los ángulos. Entonces, ahora si yo pinto, fíjense, me va cambiando todo el tiempo. Después tenemos, quiero esconder esto. No sé por qué no me lo esconde ahora esto. A ver si lo pongo. Perdón. Bueno, y acá lo que tenemos también es opacidad. La opacidad es qué tan transparente o qué tan opaco va a ser. Si yo, acá está el 100%, pero le puedo dar al 46%, entonces si yo hago así, fíjense, es transparente, pero mira, si yo voy superponiendo, voy generando tonos más oscuros, porque se van superponiendo. Entonces, estos son como para que vean bien las diferencias con el Corel. Esto sería totalmente imposible. A ver, vamos a volver esto acá, no sé dónde esconderlo. Me molesta un poco, acá abajo. Sí, acá abajo molesta menos, me parece. Bueno, entonces, con los pinceles tenemos las formas, la dinámica para ir variando los ángulos y los tamaños, la opacidad, y el tamaño. Todo eso lo podemos variar. A ver si hay algo más que me estoy olvidando de cosas. Bueno, lo mismo, los pinceles, pueden descargar pinceles de internet o se pueden hacer pinceles como ustedes quieran. Fíjense que también, por ejemplo, acá tenemos pastitos que muchas veces se usan para, bueno, para simular pasto en algún montaje, lo que sea. Entonces vos venís y pintas pastos.
Vamos, vas pintando pastitos, pastitos, pastitos. Sí, no, el Photoshop es mucho más divertido. Bueno, después tenés acá ejemplos de hojitas, de lo que ustedes quieran. Pero bueno, de esto hay para divertirse un montón. Después los cargas, haces, a ver si no me equivoco, venís acá a ver, pinceles, y venís acá a ajustes, Artist Version. New Tool Preset, a ver, ¿por qué? ¿O es acá? A ver, acá me parece. Acá, New Brush Preset. Brush Name, no, a ver. No me acuerdo cómo es, pero Preset Manager, Reset, Low Brushes. Bueno, no me acuerdo, ahora después me fijo para la próxima, la verdad que no me acuerdo. Pero desde acá, de alguno de estos. Ah, no, acá, este nuevo. No, tampoco. Bueno, pero por ahí era. Ahora después te lo averiguo para la próxima, no me acuerdo. Bueno, y después acá tenemos esto otro que es el tampón de clonar que tenemos acá. Lo vamos a usar muchísimo, 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 porque esto junto con la varita mágica es como, este sí es como mágico. Vamos a abrir una imagen, por ejemplo, acá, donde sea un poco más fotográfica. Lo vamos a usar más que nada cuando son fotografías. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo esto que no quiero que esté acá. Quiero que desaparezca, que acá sea la arena sola. Entonces, lo que hacemos es apretar el tampón de clonar, que también tenemos lo mismo que en los pinceles. Vamos a tener el tamaño, si es difuso o rígido el borde, y todos los pinceles que vimos recién para pintar lo podemos usar para esto. Yo lo que les recomiendo para este tipo de cosas es usar siempre el borde difuso. Entonces, lo que hace esto es tomar una muestra, yo aprieto Alt, fíjense que apreté Alt, y se convierte el cursor en una mira. Yo aprieto ahí Alt, y hago clic, y ahora fíjense que si yo me voy moviendo, lo que hace es, de donde tomé la muestra, a donde voy poniendo el cursor, me va a copiar lo que yo puse. Pero además, si yo empiezo a pintar, me va a pintar de acuerdo, como si yo estuviese moviendo, por ejemplo, yo tomé la muestra acá, y quiero pintar acá, y yo empiezo a pintar acá, me va a pintar todo lo que hay acá. Yo hice clic ahí, y yo ahora quiero que esto me lo borre, entonces empiezo a pintar acá. Lo que está haciendo es, fíjense que está la cruz y el círculo. Lo que está acá en la cruz me lo está pintando acá. Entonces, ahí vamos borrando todo. Y podemos ir haciendo, bueno, también si nos pasamos, tenemos que tener siempre cuidado de estas cosas, qué sé yo, por ahí si tenemos un puntito acá y que no nos quede tan repetido ahí para que no. Pero eso lo que hacemos es tomar acá y borramos ese puntito y ya está. O alejarnos un poquito más ahí. Me fui. Pero ven, podemos ir borrando todo eso. Y no va a quedar ni rastro de que ahí estaba ese dibujito. Bueno, esto se usa muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, porque bueno, es para todo retoque fotográfico y sobre todo, bueno, ahora está todo muy, muy cuestionado, ¿no? El tema del retoque de las caras y eso, pero se usa mucho. Pero ven, ahí si yo me alejo, prácticamente no hay rastro de que ahí había algo.
Entonces el tampón lo vamos a usar un montón. La goma, les diría yo, prácticamente no la uso, pero es una goma de borrar. Bueno, al parecer borra con el fondo con lo que tenemos de fondo, pero no sé, para mí no es algo que no es útil. Este es el de gradiente para hacer degradados, que también lo vamos a usar bastante. Por ejemplo, vamos de vuelta a acá, por ejemplo, acá si yo quiero, voy acá y digo selecciono con gama de colores el blanco, ¿no? Voy a seleccionar todos los blancos. Le doy OK y ahí quedó seleccionado. Si voy acá, hago clic, lo que va a hacer esto es pintarme con el degradado que yo quiera. Lo mismo acá, si yo quiero, tengo acá las propiedades. Entonces tengo acá para ver con qué colores. Fíjense que el segundo tenemos de blanco a transparente. Podemos ir de un color a otro color sólido o de un color a la transparente. Y después podemos tener, que acá tenemos 3 colores, o sea, son degradados con 3 colores, con 4 colores, con 5 o 6 colores, entonces lo vamos cambiando. Pero por ejemplo vamos a ir a 2 colores y así esto que ya me olvidé. Ahí está, perdón. Vamos a hacerlo. Yo elegí ahí uno de 2 colores, que puede ser cualquiera, y si me paro acá, sobre el degradado, me abre el editor de degradados. Entonces, yo acá lo que puedo hacer es elegir los colores. Yo me paro acá y digo, bueno, yo quiero que vaya, si eso es rojo, bueno, quiero que vaya de este fucsia medio violeta a un naranja. Y me voy acá a este otro y elijo del otro este naranja. Entonces acá tengo el degradado de un fucsia a un naranja. Después puedo decidir también si quiero que tenga más de fucsia o más de naranja. Pero bueno, vamos a dar lo que esté parejo. Le damos OK. Y fíjense que el cursor se convirtió en esa crucecita. Lo que hacemos ahí es fijar un punto y arrastrar hasta otro. Es decir, yo vengo acá, hago clic y arrastro, ven que me hace esa línea, por ahí está medio confuso porque está lleno de... Yo hago esa línea y yo quiero que vaya de acá a acá el degradado. Cuando suelto, me generó ese degradado en la selección. Si yo no tengo nada seleccionado y lo hago, perdón, acá porque me va a hacer en todo el archivo. O sea, acá porque lo tenía estaba parado en esta capa, pero por ejemplo, si estoy ahí y lo hago ahí, ya está. Y el ángulo en el que yo se lo di, me da el ángulo del degradado. Fíjense que yo lo voy haciendo y estoy siempre en la misma capa. Lo que voy a hacer es siempre sobreescribir lo que ya está. Si yo quiero tener más, tengo que ir generando capas. Bueno, esto lo vamos a usar bastante y acá tenemos los tipos. Si es lineal, como es ahora, si es radial, ¿sí? Yo lo hago ahí radial, me lo hace de esta manera. Si es cónico, no sé cómo esa cosa así. No sé qué es. Bueno, así como que te lo repite o te lo espeja. Como que va del naranja al violeta, del violeta al naranja. Y este que, no sé, es tipo romo. Bueno. Bueno, después, otra cosa que vamos a usar bastante y que esta también, sí, eso es como la herramienta principal para el retoque de fotos de arrugas y eso, es el dedo. Por ejemplo, vamos acá a la de los chicos. Bueno, es una foto bastante pixelada, pero lo que hace el dedo es suavizar
los píxeles unos con otros, como los empieza a unir y a suavizar. Como pasar el dedo en algo medio húmedo, o en el grafito, ¿se acuerdan que cuando dibujamos con cosas y pasamos el dedo que suaviza, hace un sombreado más suave? Entonces elegimos el dedo, y fíjense que le voy quitando todos los píxeles, se empiezan a fundir un poco. Lo mismo con el dedo, las mismas opciones que para los píxeles. Puede ser con opacidad, con borde suave, borde rígido, el tamaño de píxeles que nosotros querramos, pero nosotros podemos ir, no es que necesite, y bueno, también lo que tiene es que empezás a deformar un poco también, si vos te pasás de rosca, pero bueno, si lo llevas suavecito, podés ir, sí, podés hacer cualquier cosa, ¿no? Podés borrar tranquilamente la nariz, incluso le borras todo, pero bueno, se usa para... Sí. Después, esta otra que tenemos acá, la herramienta de sobreexponer y de subexponer. Esta también se usa bastante. El concepto de subexposición y sobreexposición es de fotografía, ¿no? En fotografía que tenés, bueno, el diafragma y la velocidad como dos variables para que a la cámara le entre la cantidad de luz que se necesita para que tenga una buena exposición. Si algo está sobreexpuesto, es que tiene demasiada luz, es como cuando la foto está más quemada, mucho blanco, y si algo está subexpuesto, es más oscura, como que le faltó luz a la foto. Acá nos sirve por zonas, nosotros también lo vamos a usar como un pincel, entonces podemos ir subexponiendo y sobreexponiendo zonas de la foto. Entonces, a ver si nos conviene acá o a ver si alguna... Ya, vamos a ir acá a esta foto de... Vamos a abrir esta. No, pero blanco y negro, no. Vamos a ver si... alguna foto... Ya, una foto que tenga... Bueno, voy a bajar una. Un retrato. Acá, por ejemplo. Voy a abrir esta foto. Y lo que puedo hacer acá es subexponer y sobreexponer, es decir, darle brillo y darle sombra a las distintas partes. Entonces, puedo elegir esto, lo vamos a elegir también con un borde difuso para que quede más suavizado. Y sí, creo que está bien este tamaño de cosa. Y tenemos acá la exposición, 50%. Era que los otros teníamos como la opacidad, acá es la exposición. Entonces, fíjense cómo yo puedo ir acentuando, no sé si se alcanzó a ver, pero cómo puedo ir acentuando las sombras. Puedo acentuarla un poco por acá. Y si en vez de estar en esta, voy a esta, o sea, esta es la de subexponer y voy a la de sobreexponer, puedo empezar a darle al contrario, brillo. Fíjense que acá le puedo dar más brillo. Fíjense que le puedo dar brillo acá a toda esta parte. Entonces podemos ir acá, porque incluso donde me voy alejando le puedo quitar un poquito de exposición como para que me quede un poco más real. Y podemos ir
retocando fotos de esta manera. Y acá quizás decir, bueno, acá lo que podés hacer es, sí, hay como ciertos filtros que te dan eso. Es con una combinación de 2 o 3 filtros que podés generar eso. Después poner, si venís acá y podés decir, bueno, qué sé yo, quiero que tenga como el pómulo más marcado, por ejemplo. Entonces, ahí me fui un poquito, pero lo podés ir generando y le podés ir incluso es como cambiando un poquito uy, la facción. O acá decís, bueno, le quiero acentuar esta sombra. Y acá lo estamos haciendo medio brusco porque en realidad para hacerlo bien tenemos que ir cambiando la exposición y el tamaño del pincel para que vaya siendo lo más real posible. Ahora lo estamos haciendo todo igual, pero lo podemos ir toqueteando. ¿Ves? Y podemos ir generando ciertas cosas. El pómulo izquierdo más o menos quedó, el resto, qué sé yo. Pero bueno, para eso la de subexposición y exposición, que incluso nos va a servir en cosas que no tienen por qué ser algo realista. Quizás simplemente querramos darle a, a esto, selecciono el amarillo, también acuérdense que siempre lo va a hacer sobre, si hay una selección, sobre la selección. Entonces digo, bueno, voy acá y quiero que esto parezca que tenga más un sombreado. No, perdón, porque esto, no, porque necesitas que haya variación de píxeles, perdón, acá no. O sí, a ver, debería. No, necesitas que haya variación de píxeles. Bueno, después de ahí tenemos la herramienta de la lapicera. Esto es igual que el lápiz Bezier que veíamos en Corel. Esto nos va a servir un montón para seleccionar, si queremos seleccionar cosas, por ejemplo. Acá, por ejemplo, si quiero venir acá, en este caso nosotros siempre lo vamos a evaluar más que nada por el contraste con las formas que hay alrededor de lo que nosotros queremos seleccionar. Acá en este caso, como siempre hay mucho contraste, pues son los primarios, siempre nos va a convenir quizás ir a la varita de color o a la gama de colores. Ah, y perdón, y me olvidé de una herramienta, que es esta que es acá, que es el lazo, que es de selección, que tiene 3 opciones. La primera, que es a mano alzada, donde yo puedo ir siguiendo la forma, más o menos, porque es lo que yo quiero seleccionar. Pero bueno, yo estoy con el pad, también es muy difícil. Pero es muy imprecisa, súper imprecisa, por más pad o mouse o tableta que tengas, es muy difícil. ¿Qué pasa? Si yo mantengo apretado, tengo el lazo magnético. Lo que hace este lazo es, yo hago clic acá, y después, sin nada, lo voy llevando por donde yo creo que es el borde, y el programa solo va viendo dónde hay más contraste de píxeles, y por donde hay más contraste de píxeles es donde va generando la selección. Te queda casi perfecto. Acá en este caso porque está muy marcada el contraste. Pero, entonces acá la verdad quedó perfecto, pero si yo voy acá, donde tengo los colores, los píxeles son más, están más integrados, ya no va a ser tan fácil. Por ejemplo, no puedo seleccionar la boca. ¿Ves? Ahí ya se me empieza a ir un poco para donde quiere. Se puede hacer igual y después corregir. ¿Con qué corregimos? Con el lazo que nos falta, que es el poligonal. El lazo poligonal, yo vengo acá, y ¿se acuerdan? Con mayúscula, sumo a la selección,
y con Alt resto la selección. Entonces, yo tengo esa selección y aprieto mayúscula y puedo ir sumando por donde yo creo que tiene que ir la selección. Acá ponele. Entonces, ahí lo encierro y voy sumando todo lo que a mí me parece que tiene que ir y voy restando todo lo que no. Quizás esta parte me parece que no tiene que ir, esta puntita que está acá. Y esta que está acá, sí. Entonces, lo mismo, qué sé yo. Acá seleccioné la boca, con control J puedo ya tenerlo en una capa nueva y ahí podemos hacer, qué sé yo, cualquier cosa. ¿Sí? Vamos a reemplazarle los ojos por 3 bocas, no sé, cualquier cosa. Después, porque estamos, bueno, como vimos eso de que el lazo poligonal podemos ir generando así, pero siempre es poligonal, siempre son líneas rectas, 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 rectas. Ahora, si yo quiero seleccionarle la cara a la chica, puedo ir haciendo líneas rectas y qué sé yo, pero tengo que hacer 15.000 clics hasta que llego. Entonces ahí podemos usar la lapicera, que es como el lápiz Messier de cosas. Entonces, de Corel. Entonces, acá podemos, porque me quiero acercar un poquito más. Podemos venir y fíjense que es igual. Yo si quiero lo puedo mantener apretado para ir generando la curva, o puedo hacer como hacíamos en el Corel, que es ir marcando las partes que a mí me parecen, los nodos, que a mí me parecen fundamentales. Vamos a cerrar esa parte de la boca. Y después venir a mantener apretado en la pluma y venir a Convert Point to. Eso sería como ir a al editor de nodos de Corel. ¿Se acuerdan? La flechita blanca, que es la que nos permitía editar los nodos, las curvas. Entonces, acá puedo empezar a acomodar esto y llevarlo a copiar el rostro lo mejor que pueda. Bueno, ponele que esto vaya por allá. Esto me falta un poquito de esto por acá. Esto lo tengo aquí. Bueno, ahí. Ahí. Entonces, una vez que yo tengo más o menos dibujado el rostro que yo quiero acá, la selección que yo quiera, voy de vuelta a la pluma y acá me dice qué quiero hacer con ese dibujo. Entonces, yo lo que quiero hacer con ese dibujo es una selección. Entonces, aprieto selección. Acá me dice qué redondez le voy a dar dentro de las selecciones. También podemos darle una suavidad, digamos que en los vértices, que nos quede más redondeado o no. Nosotros queremos que quede como lo más fiel posible a lo que dibujamos, le ponemos 0 píxeles. Le damos OK, y ahí nos hizo la selección de acuerdo a lo que dibujamos. Entonces, ahora lo mismo, qué sé yo, esto lo podemos copiar en una capa nueva. Vamos a tener la cara de la chica. Después tenemos la herramienta texto. Lo mismo que Corel, no nos cambia mucho. Vamos a escribir ahí lo que sea. Para cambiar el tamaño podemos hacer Control T en el teclado. Nos habilita todos los manejadores para cambiarlo de tamaño. Con Control T, cualquier cosa, lo que tengamos en selección también.
Y como vimos, todo lo que es texto, vamos a abrirnos una ventana de carácter, por ejemplo, y acá vamos a tener todas las variables de texto que necesitemos. Las fuentes, el cuerpo, la alineación, interletrado, interlineado, todo eso está todo acá. El color, ¿no? Acá tenemos color blanco, vamos a decir, bueno, quiero color rojo. Todo lo manejamos desde acá. Siempre, obviamente, que estemos parados en la capa de texto. Esto yo no lo uso para nada. Y este tampoco. No son cosas que vayamos a usar. Después tenemos el zoom. Nada. Zoom in y zoom out. Con Alt, mientras si hacemos clic apretando Alt, nos alejamos. Y si hacemos clic sin apretar nada, nos alejamos, nos acercamos. Después acá vimos todo lo que es color. Y después vamos a ver lo que son máscaras, lo vamos a ver un poquito más adelante. Sí. Bien, a lo último, vos después tenés, en algún momento, si vos ya sabés que querés unir ciertas capas por algún motivo u otro, podés seleccionar todas acá con Shift, siempre para sumar, siempre Shift. Entonces haces clic, ponele en la primera y en la última, y acá podés ir acá y ponés Merge Layers, que sería mezclar capas. Y ahí fíjate, es toda una sola capa. Pasa que ahí por ahí la única diferencia es como está todo superpuesto en el mismo lugar, pero ponerle que hagamos esto acá así, y que también que la boca esta también la vamos a poner acá en la frente. Entonces ahora podemos mezclar capas, y ahora es solo una sola capa. Y si vos ya terminaste y querés mantener las capas, pero querés generar una imagen ya sola, simplemente vas a archivo, guardar como, JPG, y ahí lo que te va a guardar es lo que vos ves en pantalla con todas las capas visibles. Entonces ahí pones guardar como, libro, retrato, vamos a poner prueba 1, guardar. Acá te va a decir la calidad, siempre denle el máximo, porque en realidad no sé por qué. Si vos venís acá, guardaste un JPG. Un JPG con todo mezclado. Ahora, si vos también haces save, guardar como, prueba 1, pero en vez de JPG lo guardaste en PSD, en Photoshop, vamos a guardarlo, mantiene todas las capas como las tenés acá. Entonces yo ahora esto lo cierro. Lo cerré, pero vengo acá y lo vuelvo a abrir, y me mantiene todas las capas como están. Entonces eso está buenísimo porque vos vas trabajando, probablemente no termines un trabajo, no tenés, si no, como estás obligado, guardás el Photoshop y al día siguiente seguís trabajando. Y una vez que terminaste, no exportás, sino que directamente acá no hace falta exportar, lo guardás como un JPG. Y ahí ya te quedan todas las capas en una zona. Bueno, ahí más o menos vemos todas las herramientas y todo el menú y algunas cuestiones de cosas. Lo que podemos hacer ya es empezar a probar algunos ejercicios de selección. Porque acá sí, igual que en Corel, un poquito hay que practicar. Lo que más hay que practicar es las formas de selección. Entonces, por ejemplo, vamos a ir acá, a este dibujito que tenemos acá. Si yo quiero seleccionar solo lo amarillo, ustedes, está bien, por ahí son todas las herramientas muy nuevas, pero ¿cómo piensan que sería lo mejor? Con la varita mágica sería la más fácil. Sí, es
esa es varita. Ahora la varita, ¿ves? No, mira, es la tercera herramienta. Acá, ese mantenía apretado un cachito. Eso, ahí la varita, la segunda. Pero ahora fíjense, la varita mágica, ¿qué hace? Ahora, fíjense, con la varita mágica, si hacemos clic acá, me selecciona todos los píxeles correlativos, pero ahora me quedan como dos franjas de cosas que no están. Entonces, las tengo que sumar con mayúsculas. Me paro ahí y pongo mayúsculas. Con mayúsculas haces clic en cada una de las áreas que te encuentro. Mira, es la esa, pero mantenía apretado, es la segunda. Perfecto. Ahí. Fíjense si la tolerancia está bien, si les quedó bien cerquita de... ¿Ven? Yo ahí sumo y sumo. A ver. Sí, pero estás sorprendiendo. Esa no, la de abajo. Es. Ahí. Con esta yo aprieto solo el sectorcito. No, esa no la usás nunca. Ahora mira, ahora si seleccionaste ese, lo vas a tener que seleccionar. Sí, Ese más ese. Con mayúsculas seleccionar esos otros dos. Bien, otra forma de seleccionar. Bueno, algunas son medio ridículas, pero está bueno que los vean como para que vean todas las formas de selección. Otra sería seleccionar, hacer un rectángulo que con el rectángulo de selección que contenga el triángulo, ir a selección y gama de colores. Elijo el amarillo y ahí estaría. ¿No? ¿Lo pudieron hacer? Ah, vos no podés, claro. Haces. No, para deseleccionar, control D. Claro. Lo que haces es deseleccionarlo. Entonces, la otra forma sería ir al rectángulo de selección, que es la primera herramienta, hacer un rectángulo que incluya al triángulo, y ahí ir a selección, gama de colores. Y ahí elegimos el amarillo. Y sí, sí, o la varita, las dos son muy fáciles. Y ahí le das OK. Bien, ahí tendríamos también seleccionado todo. Otra forma, ahí es donde empezamos a hacer formas de selección más ridículas, pero que sirven para que vayamos viendo cómo se combinan una y otra. Porque recién combinamos el rectángulo con la gama de colores. Con la varita no combinamos nada, era todo varita. Ahora podemos hacer de vuelta lo mismo, quizás hacer un rectángulo de selección que incluya al triángulo y combinar con la varita, decir, bueno, yo le voy a seleccionar con la varita este blanco, pero apretando Alt, que es, ¿se acuerdan? Con Alt, resto. Con mayúsculas sumo a la selección y con Alt, resto. Entonces, si yo lo hago acá, me seleccionó todo esto. O sea, tengo el triángulo, pero también me seleccionó parte de las líneas negras y todo el círculo amarillo. Esto, lo único que hay que acordarse ahora es Alt y mayúscula. Sumar y restar a la selección. Y con Alt. Bien. Entonces, por ejemplo, ahí restamos todo eso que está ahí. Vamos a restar el círculo que está en el medio. Hacemos Alt y clic ahí.
Y ahora tendríamos que restar también esto, claro, con alt restas. Y mayúscula sumas. Y después tendríamos que restar las líneas negras. Ahí está, fíjense, es como una complicación. Bueno, das una vuelta, toda la vuelta que hay que dar para hacer el mismo resultado que con la varita son dos cosas, pero lo que está bueno, porque en este caso quizás es medio estúpido hacerlo de esta manera, pero a veces se resuelve con otro tipo de cosas, el combinar un método con otro. A ver, ¿qué otra forma tendríamos de hacerlo? Bueno, otra que no tiene mucho sentido tampoco, pero que es, puedo venir con el lazo poligonal y seleccionar así el triángulo. Después podría incluso venir con la elipse. Oye, ¿para qué? Con la elipse y restarle ahí, guacho, porque al no, ahí está, ahí está. Ahí, y restarle el círculo y después restarle con la varita mágica las partes negras. ¿No? Y ahí estaría como otra forma de hacerlo, que bueno, no está súper precisa. Pero bueno, la idea es que empiecen a ver cómo se pueden combinar las herramientas de selección entre sí. Ahora, por ejemplo, ¿qué tenemos por acá? Sí, en este caso van a ser todas como muy similares. Vamos a hacer una cosa. Vamos a... Vamos a ver si acá nos sirve alguna. No, quizás vamos a hacer este ejercicio. Que es, vamos a hacer este póster. Pero lo tienen ahí, me parece. Acá, para hacer este póster, si lo vamos a hacer de cero, tenemos dos cositas, que en realidad acá hay bastante poco que vamos a usar de imagen de Photoshop, porque podríamos hacer todo lo que es texto y dibujo, dibujarlo en el Photoshop, o podríamos dibujarlo con la lapicera en Photoshop. Eso como cada uno quiera. Y después no tiene tanto de magia, lo que hay ahí es una selección en el sombrero para después recortar una imagen. Yo creo que vamos a hacer un ejercicio que esté más piola porque este es como bastante básico. No tiene tanto que ver con Photoshop, es muy poquito. Vamos a hacer esto. Vamos a elegir la flor, vamos a abrirla y vamos a hacer un collage con el retrato de Audrey Hepburn. Vamos a abrir esta flor. ¿Por qué? Porque acá ya tenemos un fondo complejo. No es como el de los ejercicios de forma. Te dice que no. A ver, dale, ok. Y me parece medio raro, pero se sacó un boom. Si querés ese cerralo, a ver si. No, ese archivo, el de los ejercicios de Corel. Ahí está. A ver ahora si lo abrís. Abrir la foto, la de la flor. Y si la arrastras. Sí. Bueno. Bueno, no pasa nada. Bueno,
¿Qué pasa? Con los ejercicios de formas de Corel tenemos colores primarios muy contrastantes, entonces es muy fácil usar la varita, usar la gama de colores. Cuando tenemos una imagen como esta, ya no va a ser tan simple porque, por ejemplo, si yo voy a la varita y hago un clic acá, tengo que ir sumando un montón de cosas a la selección y no sé si me va a quedar todo bien. Si uso la gama de colores, ven, no me va a elegir todo, porque en realidad es como que acá me está eligiendo lo amarillo y un poco de lo naranja, pero no me está eligiendo estos marrones, ni todos estos grises que tengo acá. Entonces, ¿qué herramienta les parece que se podría usar en esta? Ahí yo les diría que hay dos que se pueden usar. Una sería la pluma, que es decir, ir dibujando todo, pero bueno, va a llevar un rato. La otra sería el lazo magnético. Porque fíjense que si bien tenemos un fondo complejo, está muy contrastado porque es un naranja con un verde. Entonces, va a ser bastante simple para el programa encontrar ese contraste y encontrar la línea. Entonces, elegimos dentro del lazo, el lazo magnético. Entonces, ahí lo que hacemos es clic en una puntita y vamos a ir recorriendo sin apretar nada. Vamos recorriendo el borde. Y lo va haciendo solo. Sí. Después lo que vamos a hacer es que si en algún lugar se equivocó y no lo copió bien, corregirlo con el lazo poligonal. ¿No? Sumando o restando con Shift, con mayúscula o con Alt. Bueno, ahí donde dio la vuelta, nos aparece el circulito. ¿Se acuerdan? En el Corel teníamos la flechita que era para abajo, acá tenemos un circulito que nos dice que se cierra la forma. Sí, sí. No pasa nada. En algún lugar les quedó medio mal. Ahí, el tiempo no se hace. Perfecto. Ahora, a ver si se quedó. No, pero te quedó por ahí, como alguna cosita. Si querés ahí te acercás con un zoom. Esto, bueno, tenés acá esa cosita. Si querés te acercás ahí con el zoom. Ese y ese. Y ahora lo que vas a hacer es, con el mismo lazo poligonal, ponele, porque a mí me quedó re bien. Parece que me voy a ir un poco para acá, así, como para... Ahí. Entonces, lo que podemos hacer acá es, con el mismo lazo magnético, apretar la tecla Alt para restar la selección, y voy recorriendo de acá, y después lo envuelvo, ¿no? Toda esa parte que está mal la envuelvo, y listo. ¿Se entiende? Ahí. Y ahí es lo mismo que estaba con la tecla Alt. Eso, va siguiendo la letra. Y ahí lo tenés que envolver. Es como, lo que tenés que hacer es pensar que tenés que sacarle todo lo que sobra. Entonces, lo que tenés que hacer es
venir de acá, y envolverlo hacia afuera para sacarlo. Pero tengo que ir marcando. Vamos de cero. Venís acá, con Alt. Bien, y ahí va siguiendo todo el borde del pizarro. ¿Voy a hacer un clic? No. Hacemos una sola. Ah, el borde original. Claro. Pero hacemos solo clic como para decirle que empezar. Seguirte acá y ahora lo que haces es envolver todo eso. Aléjate más, porque por ahí te va a quedar. Ahí. Dale el doble clic. Ahí es algo que te queda como todos los bordes, porque en realidad como que quisiste ir también al borde de la selección. Le vamos a hacer control Z. Ahí. Vas todo por el borde del pétalo para decirle, primero haces un clic, ahí, y ahora ves todo por el borde. Y ahora vas a envolver, pero sí, querés hacer también. Y ahora venís, pero hace más grande, eso, más grande. Ahí, y ahí si querés hacer doble clic, ahí lo sacamos. No sé qué hace acá, no puedo Se te queda sacar. ahí grabado, entonces está aquí. No puedo sacar. Bueno, ahí porque le sacaste de más. Ahora, en vez de ponerle, si les pasa con mancha, que por ahí sacaste de más, ahora en vez de alt vas a apretar mayúscula. Sí. Entonces venís por acá y vas copiando esto en la parte que te falta. Bien, venite más acá. Después, para cerrar la forma podemos hacer dos cosas. Una, volver al circulito. Y la otra es, una vez que ya sabemos que cierra, hacer doble clic y te junta. Bien. Te lo junta todo. Ahí está. Sí, no pasa nada. Después eso se puede corregir. Entonces decís, bueno, te dio esa puntita verde, bueno, lo restas con él. Y sacas ese pedacito. Te falta un pedacito de pétalo. Eso en vez de vas a poner shift. Entonces, le des al traje. Para sí. Pues, ¿todo bien? Bien, todo en orden. Ahí es, hacer selección. Ahí. Ahora está, de vuelta, ¿no? El máximo nivel y el nombre. Ahí. Y ahí, en vez de, viste que me usaste alt para restar, ahora que usas mayúscula para sumar. Empiezas a meter acá. Y vas recorriendo. Con el A, con el G. Sí, yo también. O sea, G sería mayúscula. Ahí. El G, ¿cuál sería? Empezás con acá, como de esto que tenés acá dibujado, olvidate. Pero eso lo olvidate. Lo que haces ahora es ir todo copiando la forma de que. Claro. Con mayúscula. Sí, también. Sí, yo. Bien. Ahora, envolverlo, pero con más espacio. ¿Cómo? No, o sea, que están cerrando. Claro, por las anotaciones, sí. Ahí queda. Bueno, entonces, ya tenemos seleccionada la flor. ¿Qué vamos a hacer? Control J y lo copiamos en una capa nueva, ¿no? Se lo copia ahí. Fíjense que si dejamos de visualizar, quedó la flor perfecta. ¿Qué bajó la flor? No te abra la flor, me parece rarísimo. A ver. No, eso porque yo tengo abierto varios archivos. Pero no son perfectos. A ver si querés, le quitas el ojito y ves cómo te quedó recortado. Bien, entonces,
Ahora, vamos a empezar a ver los ajustes que no los vimos todavía, que con la otra vez vimos algunas cositas con vos. ¿Qué es? ¿Qué sé yo? Acá tenemos la flor en los tonos de amarillos y naranjas. Vamos a ver si los cambiamos de color. Entonces, parado en la capa 1, vamos a imagen, ajustes, y ahí vamos a ir a tono de saturación. ¿Los tienen en español las dos? Bueno, hue saturation, no sé cómo se dice. No sé. Sí, eso, perfecto. Entonces, acá miren, si esto lo corremos un poquitito, yo lo corro porque me está tapando a mí, pero si yo acá tengo las tres dimensiones del color que vimos en la clase de color. Tono o matiz, saturación y luminosidad sería el valor, ¿no? Entonces, si empezamos a girar el tono, vamos a ver un poco hacia dónde vamos, lo podemos ir cambiando de tonos. Con la misma puedes hacer cualquier cosa. ¿Se acuerdan el concepto de tono, saturación y color? Si le quitamos saturación, lo llevamos a gris. Si le damos más saturación, le damos un montón de intensidad, ya al punto de que nos queda un poco artificial. Y con la luz, lo llevamos a negro o a blanco. Pero bueno, ahí si quieren, bueno, van viendo un poco qué color les gusta. Vamos a poner por ahí y le dan OK el color que más les gusta. Bueno, y esto podemos empezar a jugar y a ver. Claro, vamos a abrir un. Sí, siempre lo vas a abrir, quiero abrir acá, ¿ven? Acá tengo la de la flor, acá tengo la que acabo de abrir, bueno, y acá tengo las que estuve haciendo. Yo abrí un montón, pero bueno. Las voy a ir cerrando, así no nos equivocamos. Pero bueno, abran la de Audrey, que la tienen ahí, me parece, en la carpeta. Bien, entonces acá podemos empezar a jugar con cualquier huevada, como puede ser. Bueno, esta flor que tengo acá, voy a la herramienta de mover. Me paro en la capa 1, que es en la capa donde está la flor. Y la voy a arrastrar hasta el archivo de Audrey. Entonces, ¿sí? Ah, perfecto. No tengo caprichos a la computadora. De ahí, claro, lo arrastras hasta el archivo de Audrey. ¿Sí? No, la otra. Ahora, pero dale, sí, acá. Ahí, y ahí, A ver si usas la foto. ¿Selecciona? no, sí, venís de acá Sí. hasta el archivo de Audrey. Ahí. Ahí venís acá y lo soltás. Bien, entonces, acá nos generó una capa nueva para que yo todavía no lo lleve. Acá. Nos generó, tenemos el fondo, que es el de la chica, y una capa 1, que es la de la flor. Nos quedó gigante. Vamos a ver qué hacemos con esta flor. Para transformar el tamaño de esa flor, parado en la capa 1, vamos a poner Control T, que es la que nos habilita los manejadores de tamaño. ¿Ven? Desaparece. Mira, me bajé una foto cualquiera, porque me parece que la otra de la misma. Bien, haceme. La otra no me gusta. Genial. Vamos a venite en este caso, pero el poligonal,
no sabemos decir. Bueno, sí, no de Galicia. Mira que estamos haciendo. Bueno, hacelo con ese. Hacelo ahí medio recortado más. ¿No? No, esta va a tener que mantener apretado. Bueno, perfecto. Bueno, no sé, vamos a tener que mirar a la pantalla grande, no me embole. Bueno, ahí ves, lo vamos cambiando el tamaño. Si yo... ¿Pudiste? Si lo hago apretando mayúscula, mantengo la proporción. Sí, se puede girar. Si yo me acerco a los vértices, lo giro. Y acá vamos a dar, lo ponemos donde a nosotros nos parezca. Poner por acá. Ahora, podemos empezar. No, para moverlo con la herramienta mover, que es esta. Te paras sobre la flor y la llevas. Ahora, acá es uno de los casos que les dije que tenemos dos calidades de imagen, ¿no? Tenemos esta como bastante más pixelada y la flor bastante más nítida. Entonces, ¿qué nos convendría hacer? Y darle un poquito de desenfoque. Entonces vamos a pararnos en la capa de la flor, vamos a ir a filtro, a blur o desenfoque, y vamos a darle desenfoque gaussiano. Entonces, ahí vamos a ver cuánto le tenemos que dar. Más o menos. No, tenés que estar parada en la flor, pero yo te diría que que tengas visualizando el fondo para comparar la calidad de una foto con otra. Entonces, le vas a dar el desenfoque mirando también la foto de la chica, a ver cuándo te parece que está bien. Yo creo que le voy a dar 0,4. ¿no? Filtro, desenfoque gaussiano. Entonces, fíjense que si ahora yo me acerco, ya no está tan nítido la flor en comparación con la imagen de la chica. Eso vos le vas a encontrar el punto. Yo le di 0,4 píxeles. Bueno. Lo que podemos hacer ahora es a esto darle un sombreadito. Ahora ya estamos casi en las 5, pero yo les hago algo como para que vean lo que se puede llegar a hacer. Otra forma de seleccionar, una vez que ya está seleccionado, yo puedo seleccionar lo que está en esta capa solamente haciendo. Esto lo que tiene son muchos más atajos de teclado de lo que teníamos en Core, pero nos facilitan mucho las cosas también. Apretando Control, Alt y un clic en la previsualización de la capa, o sea, en esta imagen,
Si yo control, alt y clic ahí, fíjense que me selecciona la flor automáticamente. Todo lo que hay en esta capa me lo selecciona. Si tuviese más cosas, me selecciona todo lo que hay en la capa. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo lo voy a, como para hacer algo rápido, puedo generar una capa nueva entre la chica y la flor, y una capa nueva. Y eso lo voy a pintar de negro. Entonces, si yo dejo de visualizar la flor, ahí tengo todo eso en negro, ¿no? Entonces, a eso también le voy a dar un desenfoque. ¿No te salió? No, pero Como en el sobre bordecito, ¿no? la ventanita, no sobre el texto. Entonces, ahora a esto también le voy a dar un desenfoque. Esta vez le voy a dar un poquito más. Voy a dar este desenfoque, ¿no? Más o menos. Voy por ahí ya me fui un poco, pero ahí. Y después lo voy a transformar un poquitito y decir, bueno, dentro de la transformación lo puedo mover un poco, para un costadito para el otro. Le voy a dar un enter. Sí, lo que pasa es que está en una capa nueva. Ah, porque vos tenés que lo querés pintar de negro. Vale, si te querés pintar de negro, vas a tener la parte. Acá vas a tener que venir, los chiquititos son de negro. Ahí. Y ahí le das alt y retroceso. Y esa, si querés ahora, que te quedó por encima, simplemente la arrastras para abajo y la pones entre las dos. Es. Entre la capa 1 y la capa 2. Ahí. Ahí. Bueno, entonces, ahí fíjense, le empezamos a dar como una sombrita, como que nos quede un poquito más real. Y vamos a ver ahora, podemos empezar también a jugar con los modos de capa. Ahora, fíjense que tenemos en las capas, acá arriba, que dice multiplicar, tenemos todos estos son modos de capa, que lo que hace es vincularse de manera diferente con las capas que están por debajo de eso. Entonces, por ejemplo, si yo quiero venir acá y decirle, bueno, quiero generar una capa nueva con la pupila, y quiero darle un poco de color a la pupila. Ahí, ponele. Y que le voy a dar, le voy a quitar el color de acá, como para que me siga manteniendo una coherencia de color. Lo voy a pintar con Alt y Backspace, que es el color frontal. Ahora, queda horrible así, va, no sé si horrible, pero no está integrado a la imagen. Entonces, voy a probar en los modos de capa cuál me queda mejor. Entonces voy para abajo, fíjense que se va integrando de distintas maneras. Y voy viendo cuál es la ideal. Yo, ponele, esta me gusta, superponer. Ahí queda medio diabólico, pero vamos a ponerla de superponer, que es la que me parece que queda mejor. Ahí.
Entonces, podemos empezar a jugar a darle color también a cosas que no lo tienen. Y eso también, ahora si quiero puedo ir a imagen, ajustes, tono y saturación, y voy viendo, si no me gustó ese color, voy viendo si quiero que el ojo sea verde, si quiero que sea celeste, si quiero que sea violeta. El violeta no me desagrada. Después tenemos cositas que podemos ir viendo o mejorando, pero que como es que decir, bueno, lo corro un poquito para acá, o no. Pero bueno. Entonces, fíjense cómo empezamos a intervenir desde imágenes que ya existen. Ahora, podemos empezar también después a dibujar con la pluma. Pero bueno, lo que pensaba hacer con esto también era si llegábamos, pero bueno, estamos medio rápido, pero lo podemos llegar a hacer. Es, a ver, por ejemplo, si yo acá tengo bastante contraste, puedo decir todo este fondo. Esto me molesta, pero bueno. ¿Qué pasa si yo, bueno, esto lo copio en una capa nueva y digo, bueno, vamos a darle también un fondo a esto? Y bueno, este fondo que, que hablábamos el otro día, fíjense que tiene unas marcas de agua ahí. Eso se puede llegar a borrar, podemos hacer imagen, ajustes. Vamos a niveles. En niveles lo que hacemos es decirle al programa dónde queremos que haya blanco y dónde que haya negro, y el programa solo acomoda todos los colores intermedios. Entonces yo agarro la pipeta de blanco y digo, yo quiero que esto sea blanco. Pero ahí ya casi desapareció. Y yo quiero que esto sea negro, que acá todavía me quedan algunas marcas de la X. Ahí, ok. Entonces ahí desapareció la marca de agua. Entonces esto podemos empezar a traerlo acá, a este archivo, y decir, bueno, quiero que el fondo sea así. Yo acá le había hecho toda la selección del fondo. Entonces, bueno, lo podemos hacer ahí con un fondo y después podemos incluso empezar a pensar en hacer un viñeteado. Pero bueno, esto es más que nada como un pantallazo para que vean todo lo que se puede hacer con esto, que es nada. Porque la verdad es que se puede hacer millones de cosas. Pero bueno, la idea es esto. Después decir, bueno, le agregamos un texto, vamos a poner, no sé si es así, pero bueno. Acá, tú. Y como también, todo lo que es texto también, por más que acá sea, el texto es como algo vectorial, yo lo puedo agrandar y achicar mientras sea texto, que no va a perder nunca calidad, hasta que lo rasterice. Si lo rasterizo, que lo convierto a píxeles, sí. Pero puedo hacer la selección, como en cualquier cosa, ¿ven? Yo ahí seleccioné todo el texto ahí. Y puedo decir, bueno, voy a una capa más abajo y le voy a hacer un degradado. Lo voy a traer más abajo. El degradado. Y a esto además le voy a aplicar un desenfoque. Gaussiano. Entonces, ven cómo se puede jugar muchísimo más de lo que podemos jugar en el Corel. Como por eso yo que les digo es, se hace la estructura en un programa vectorial y después todos los retoques finales, que es para darle todos esos efectos,
los hacemos en Photoshop. Pero bueno, eso como para hacer algo así improvisado, que vean. Y también que vean un poco eso, como el criterio para manejar el Photoshop es collage, corto, pego, capa y punto. Pero bueno, si hoy fue la última vez, nos vamos a seguir viendo, hablando por los cosas. Yo les voy a estar mandando los tutoriales. Así no queda todo trunco, porque justo me parece que incluso es la parte más divertida. Así que, bueno, y la idea es esa, vamos a hacer, yo calculo que 3 clases de tutoriales, y estaría buenísimo hacer una clase en la que puedan aplicarlo en algunas publicaciones de ustedes. Por más de que después no las suban o no, qué sé yo, pero que las suban al grupo, las veamos y también tengamos algo que mostrar al final del curso. Vimos cómo se usan los programas. Sí, quédense en el grupo porque, bueno, en el próximo cuatrimestre va a haber gente nueva, pero yo voy a ir subiendo y voy a tratar, bueno, también viendo la experiencia esta en donde nos fuimos trabajando y que no. Entonces, y es probable que haga, en vez de Corel, el Illustrator, que me parece que tiene mucho menos. Quizás en esas clases que no vimos y que lográs hacerlas en la próxima, nos podemos sumar después a presencial. Sí, sí, porque si vamos a, si quedan 3 el cuatrimestre que viene, sí, de una. Eso, lo hablo con la chica, pero no va a tener problema. Sí, no creo. Sí, es así, que vamos a hacer pocos, no pierdan. Nosotros estamos firmes para la ciudad. Pero bueno, la idea es que también si... ¿Para qué voy a dejar de grabar esto? A veces no sé cómo se hace. Acá, ¿está el video? No, está el video no, amor.